One Story, 17. Éxodo 16-18. Alimento, guerra y liderazgo en el desierto. El éxodo del pueblo de Dios desde Egipto, una tierra llena de riquezas y de innumerables ídolos, fue llevado a cabo únicamente por el poder soberano y la autoridad de Dios. El canto de alabanza de Moisés y el de su hermana Miriam revelan el gran gozo que experimentaron. Ya habían pasado los 400 años que Dios le había anunciado a Abraham, y ahora Dios había preparado a su siervo Moisés. En respuesta al gemido y clamor de su pueblo en Egipto, Dios finalmente llamó a Moisés. A través de 9 plagas, Dios libró la batalla del Éxodo. Luego vino la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, la cual ya había sido anunciada. Y mediante el evento del Mar Rojo, Dios reveló tanto a los egipcios como a los israelitas que solo Él es Dios. Los israelitas, que fueron salvados por la sangre del Cordero Pascual, deben recordar el poder de Dios guardando esta Pascua y los 7 días siguientes de la fiesta de los panes sin levadura de generación en generación. Y así como este evento de la Pascua, Jesucristo, el verdadero Cordero, realizará un éxodo del mundo para su pueblo espiritual mediante el poder de su sangre preciosa, llevándolos al reino perfecto de Dios. Entonces, el éxodo, la sangre del Cordero Pascual y el cruce del Mar Rojo, no fueron solo para la nación de Israel, sino que también fueron una imagen para todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Hasta ese momento, había sido un camino dorado. Aunque al principio Moisés dudó cuando escuchó el plan de salvación de Dios, y los israelitas también se quejaron, llegaron hasta aquí llevados por el poderoso brazo de Dios. Y por supuesto, Dios continuaría cuidándolos con su amor. Pero ahora, tenían que pasar por el desierto. Cruzar el Mar Rojo en seco, con muros de agua a ambos lados, y presenciar la trágica destrucción del ejército egipcio, todo eso fue impactante. Pero cuando pasó la emoción de la salvación y miraron hacia adelante, no vieron pastos verdes que los condujeran directamente a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Lo que vieron en su lugar fue el desierto, una tierra árida, abrasada por el día, helada por la noche, completamente incapaz de producir grano o vegetales. Ese desierto estéril era lo que se extendía ante ellos, en lugar de verdes pastos. Dios y su pueblo. En el reino de Dios, debe haber un rey, un pueblo y una tierra. Dios, el rey, comenzó a formar su pueblo a través de Abraham y sus descendientes, los israelitas. Envió a este pueblo al territorio mundano de Egipto, y ahora, mediante el Éxodo, los está sacando de Egipto para guiarlos hacia la tierra de Canaán. Pero para que el pueblo de Dios pueda vivir verdaderamente como el pueblo de Dios dentro del reino de Dios, hay una pregunta absolutamente crucial: ¿quién es el rey? Por supuesto, Dios es el rey. Pero, en la realidad, el problema era que el pueblo, que debía vivir como pueblo de Dios, se convirtió en rey de sí mismo y convirtió a Dios en su siervo. Eso es exactamente lo que representaba Egipto. Ellos servían a muchos dioses para alcanzar prosperidad y crecimiento, pero no lo hacían por amor a esos dioses ni para darles gloria. Aunque ellos mismos fueron quienes les pusieron nombre y les asignaron poder, lo que realmente buscaban era aprovecharse del supuesto poder divino de esos dioses para vivir de manera más dominante en este mundo. Eso es vivir con el estatus de esclavo, pero con el corazón de rey. Por eso, en el reino de Dios, lo más importante es colocar la realeza donde realmente pertenece, en Dios. Aquellos que reciben a Dios como su rey, esos son los que se llaman el pueblo de Dios. Y así, la clave del reino de Dios es la relación entre el rey y su pueblo. No una relación donde Dios se convierte en siervo y el pueblo en rey, sino una relación donde Dios es el rey y el pueblo verdaderamente es su pueblo. Ellos llegan a ser sus hijos, sus siervos, incluso sus siervos voluntarios. Y a este pueblo, Dios les dice: ustedes son mis amigos. Los llama colaboradores de Dios. Donde esa relación entre el rey y su pueblo está bien establecida, ese lugar es el reino de Dios.
Y ese reino de Dios no se limita a una tierra visible. Se extiende a un ámbito invisible, un ámbito donde caminamos con el Espíritu Santo. Es un reino marcado por justicia, paz y gozo. ¿Por qué debemos pasar por el desierto? Para entrar en ese reino de Dios, para llegar a ser verdaderamente el pueblo de Dios que reconoce a Dios como Dios, tenemos que pasar por el desierto. La palabra dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por todo el camino del desierto durante estos 40 años, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de saber lo que había en tu corazón, si obedecerías o no sus mandamientos. Te humilló, dejándote tener hambre, y luego te alimentó con maná, que ni tú ni tus padres habían conocido, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Te alimentó con maná en el desierto para humillarte y probarte, y al final hacerte bien. Así es. Mientras caminaban por el desierto, el pueblo de Dios tenía que llegar a ser verdaderamente su pueblo. Tenían que ser humillados delante del Señor, convertirse en sus siervos, obedecer sus mandamientos y recibir el alimento de Dios, la palabra de Dios, como su verdadero sustento, como su verdadera bendición, y, en última instancia, como vida eterna. Pero la bendición que ellos imaginaban y la bendición que Dios quería darles no eran la misma. Su idea de una tierra que fluye leche y miel y la definición de Dios de esa tierra, eran dos cosas completamente distintas. Debemos recordar esto, el desierto es un lugar por el que se pasa, no un lugar para quedarse. Dios no los sacó de Egipto para que vivieran en el desierto. Los sacó para guiarlos a Canaán. Por eso tenían que pasar por el desierto. Y lo mismo es cierto para nuestra fe. No fuimos hechos para quedarnos en el desierto. El desierto es solo un paso en el camino. El alimento en el desierto. Incluso antes de llamar a su pueblo a salir de Egipto, Dios ya había preparado alimento para ellos en el desierto, su propio alimento. Era el maná del cielo, el pan del cielo, y el agua que brotaba de la roca. Esto era lo mínimo necesario para sobrevivir en el desierto. La tierra que fluía leche y miel, esa no era el desierto. Era Canaán. La verdadera abundancia estaba allá. Y lo mismo sucede con nosotros, los hijos de Dios que hemos sido llamados por su amor y la gracia de Jesucristo. Esta vida que vivimos, es como un desierto. No es nuestro hogar definitivo. Es un lugar por el que pasamos como peregrinos. No es el lugar donde nos establecemos. No es el lugar donde buscamos la abundancia del mundo. La verdadera abundancia que Dios nos ha prometido, la paz que el mundo no puede dar, se encuentra en el Canaán celestial, el reino de Dios. Nosotros, que hemos sido llamados como el pueblo de Dios aquí en la tierra, vivimos con anhelo por ese lugar donde habitaremos con Él para siempre. Por eso Esteban llamó a esta vida la iglesia en el desierto. ¿Por qué no nos gusta el desierto? Hay una razón profunda detrás del ciclo interminable de quejas y murmuraciones de la generación que vivió el Éxodo, y de cada generación después de ellos. En la superficie, parecía que todo tenía que ver con comida, agua y otras necesidades físicas. Pero detrás de esas razones superficiales, había causas internas, más profundas. Primero, era porque todavía anhelaban Egipto. Habían salido de Egipto con sus ojos, pero en sus corazones, la abundancia de Egipto aún seguía viva. Y por eso, instintivamente comparaban su vida actual en el desierto con sus recuerdos de Egipto. Miraban su realidad dura y la comparaban con lo que habían tenido allá. Sus corazones todavía estaban en Egipto. Lo extrañaban. Lo deseaban. Segundo, no tenían amor por Dios ni fe en Él. Sí, habían recibido el estatus de ser el pueblo de Dios, pero seguían viviendo como si fueran pecadores bajo su propio gobierno. Querían ser los dueños de sus propias vidas, los reyes de su propio mundo, y para ellos, Dios era simplemente otro Dios poderoso, entre los muchos dioses de Egipto, solo que más fuerte. Y cuando ese Dios no satisfacía sus deseos,
cuando los humillaba en vez de darles lo que querían, lo rechazaban. No les agradaba. Habían visto los milagros de las plagas y del Mar Rojo, pero esperaban que ese mismo poder apareciera cada vez que ellos deseaban algo. Y cuando eso no pasaba, no podían aceptarlo como su rey. A personas así, Dios les decía una y otra vez, yo soy Dios. Yo soy el Creador. Yo soy el que sostiene todas las cosas. No hay otro Dios. Yo te redimí. Yo te elegí para que seas mío. Ahora vivan como mi pueblo. Vivan como mis hijos. Y lo repetía una y otra vez. Tercero, no tenían confianza en Canaán. Sí, salieron rápidamente de Egipto, porque Dios intervino con poder. Pero no estaban convencidos de que realmente tenían que llegar hasta Canaán, y mucho menos pasando por el desierto. Egipto, el desierto, donde sea, mientras sus deseos fueran satisfechos, eso les bastaba. Pero en cuanto a Canaán, un lugar que nunca habían visto, no tenían ninguna certeza. Aunque eso significara soportar sufrimientos, tal vez habrían seguido adelante si de verdad creyeran que Canaán era mejor que Egipto, incluso con todo el sufrimiento. Pero no lo creían. Así que el desierto, que debía ser el camino hacia la promesa, se convirtió para ellos en un lugar horrible y vacío. Y todo lo que hacían era quejarse y murmurar, deseando volver a Egipto. Ahora bien, solo hay una manera de vencer estos tres problemas tan profundos. Solo una, el amor por el esposo. Si la novia ama de verdad al esposo, dejará atrás toda su vida pasada, por cómoda que haya sido. Aunque tenga que soportar dificultades en un entorno completamente distinto, aunque le cueste todo, si su amor por el esposo es real, dejará a sus padres y huirá con él en plena noche si hace falta. Si su amor por el esposo es firme, entonces incluso el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro podrán superarse. Cuando está cautivada por el amor hacia él, las cosas visibles pierden su fuerza, y lo invisible se vuelve real. Pero en el momento en que ese amor se enfría, en el momento en que despierta de esa santa obsesión, ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde la realidad empieza a verse con claridad. ¿Por qué no nos gusta el desierto? Hay una razón profunda detrás del ciclo interminable de quejas y murmuraciones de la generación que vivió el Éxodo, y de cada generación después de ellos. En apariencia, todo parecía tratarse de comida, agua y otras necesidades físicas. Pero detrás de esas razones superficiales, había causas más profundas, internas. Primero, porque todavía anhelaban Egipto. Habían salido de Egipto con los ojos, pero en sus corazones, la abundancia de Egipto seguía viva. Y por eso, de manera instintiva, comparaban su vida presente en el desierto con sus recuerdos de Egipto. Miraban la dureza de su realidad actual y la comparaban con lo que habían tenido allá. Sus corazones seguían en Egipto. Lo extrañaban. Lo deseaban. Segundo, no tenían amor por Dios ni fe en Él. Sí, habían recibido el estatus de pueblo de Dios, pero seguían viviendo como si fueran pecadores bajo su propio dominio. Querían ser los dueños de sus propias vidas, los reyes de su propio mundo, y para ellos, Dios era simplemente otro Dios poderoso entre los muchos de Egipto, solo que más fuerte. Así que, cuando ese Dios no satisfacía sus antojos, cuando los humillaba en lugar de darles lo que querían, lo rechazaban. No les gustaba. Habían presenciado los milagros de las plagas y del Mar Rojo, pero esperaban que ese mismo poder apareciera cada vez que ellos desearan algo. Y cuando no era así, no podían aceptarlo como su rey. A personas así, Dios les decía una y otra vez, yo soy Dios. Yo soy el Creador. Yo soy el que sostiene todas las cosas. No hay otro Dios. Yo te redimí. Yo te escogí para que fueras mío. Ahora vive como mi pueblo. Vive como mi hijo. Y él lo repetía una y otra vez. Tercero, no tenían confianza en Canaán. Sí,
salieron de Egipto rápidamente, por la intervención poderosa de Dios. Pero no estaban convencidos de que realmente debían llegar hasta Canaán, y mucho menos pasando por el desierto. Egipto, desierto, donde sea, mientras sus deseos se cumplieran, eso era suficiente para ellos. Pero cuando se trataba de Canaán, un lugar que nunca habían visto, no tenían ninguna certeza. Incluso si eso significaba sufrir, tal vez habrían seguido adelante si realmente creían que Canaán era mejor que Egipto, aun con todo el sufrimiento. Pero no lo creían. Así que el desierto, que debía ser el camino hacia la promesa, se convirtió para ellos en un lugar horrible y vacío. Y lo único que podían hacer era quejarse y murmurar, deseando volver a Egipto. Ahora bien, solo hay una manera de superar estos tres problemas tan profundos. Solo una, el amor por el esposo. Si la novia ama de verdad al esposo, dejará atrás toda su vida, por cómoda que haya sido. Incluso si tiene que soportar dificultades en un entorno completamente diferente, aunque le cueste todo, si su amor por el esposo es real, dejará a sus padres y huirá en plena noche si es necesario. Si su amor por el esposo es firme, entonces podrá superar tanto el dolor del pasado como la incertidumbre del futuro. Cuando está cautivada por amor hacia él, las cosas visibles pierden su poder, y lo invisible se vuelve real. Pero en el momento en que ese amor se enfría, en el momento en que se despierta de esa santa obsesión, ahí es cuando comienza el problema. Ahí es cuando la realidad comienza a mostrarse. ¿Qué vamos a beber? El pueblo que acababa de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo comenzó su travesía por el desierto. Entraron en el desierto de Sur y caminaron durante 3 días, pero no había agua. Y cuando por fin llegaron a un lugar llamado Mará, encontraron agua, pero era amarga y no se podía beber. Entonces comenzaron a murmurar, ¿qué vamos a beber? Tenemos que recordar esto. Cuando Dios llamó a Abraham para salir de Mesopotamia, una tierra fértil, no fue para llevarlo por error a una tierra menos fértil como Canaán, donde pronto habría hambre. No. La salvación en sí es un proceso de liberación de la abundancia de este mundo. En Mará, a través de las aguas amargas, los israelitas debieron reconocer que su vida pasada en Egipto no había sido dulce, sino amarga. Y debieron buscar algo verdaderamente dulce. Pero en cambio, lo que buscaban era simplemente algo que agradara a su paladar. Dios ya había dicho que la razón por la que los llevó al desierto fue para ponerte a prueba. Pero una vez más, el pueblo respondió a su prueba con murmuración. El Dios que creó los cielos y la tierra decidió no guiarlos por el camino de la tierra de los filisteos. En lugar de eso, los llevó al desierto de Sur. Porque los estaba guiando hacia un lugar que él ya había preparado desde antes de la fundación del mundo, Elim, un lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Pero el pueblo aún no podía ver eso con ojos de fe. El pan de cada día. En la noche del día 14 del primer mes, el mes que Dios mismo había señalado, los israelitas salieron de Egipto. Luego, exactamente un mes después, se les acabó el alimento que habían traído de Egipto. Y una vez más, sintieron hambre. Y una vez más, comenzaron a murmurar. Pero una vez más, Dios, quien ya lo tenía todo preparado, le habló a Moisés y le dijo, haré llover pan del cielo para ustedes. Este pan debía recogerse diariamente, la porción justa para cada día. Solo el día antes del sábado se les permitía recoger el doble. Este pan celestial los sostendría hasta que llegaran al borde de Canaán. Pero dejemos algo en claro, este pan del cielo no era la carne y pan de Egipto que ellos imaginaban. Una vez más, ese pan de cada día no era para su comodidad, era alimento para peregrinos, dado para sostenerlos mientras pasaban por el desierto. Y aún así, el pueblo no recibió lo que Dios ya había preparado con fe. Primero murmuraron, y recién después lo recibieron. Y ese orden importa. La fe es estar seguros de lo que esperamos.
Pero si seguimos recibiendo la provisión de Dios solo después de murmurar, terminaremos provocando su ira. Y tristemente, ese mismo patrón se repite una y otra vez. Así que el pueblo, después de murmurar, recibió tanto el maná como las codornices. Pero hay una diferencia. El maná era la provisión preparada por Dios. Las codornices eran otra cosa. Las codornices fueron la respuesta al anhelo de las ollas de carne de Egipto. No fue un regalo, fue una disciplina. Fue una consecuencia. Y efectivamente, ese alimento que nació de la murmuración no sería una bendición para ellos. Sería una maldición. Dios también añadió agua de la roca como parte de su provisión en el desierto. En el desierto había aguas escondidas en lugares marcados por rocas. Y a través de esas rocas, Dios suplía las necesidades de su pueblo. La Biblia nos dice que tanto el pan del cielo como la roca eran señales que apuntaban a Jesucristo. Él es el verdadero alimento para nuestra vida en el desierto. Él no es algo que el mundo pueda ofrecer. Él es el pan de vida. Él es la palabra de vida. La guerra en el desierto. Dios deja muy claro que la vida en esta tierra, para el pueblo de Dios, es una vida de batalla continua. Hubo una guerra en Egipto, la guerra del Éxodo, luego vinieron las guerras de conquista en Canaán, y ahora, en el desierto, la guerra contra Amalek. Por eso, incluso cuando se hizo el censo, el estándar fue, todo varón apto para ir a la guerra. Dios es el Señor de los ejércitos, y los israelitas eran su ejército. Amalek no era como las demás naciones que permanecían dentro de sus propios territorios. Ellos iban de un lugar a otro, atacando y saqueando a las naciones más débiles. O a las partes más vulnerables de cualquier pueblo, y luego desaparecían como lobos del desierto. Cuando el pueblo de Dios estaba en Refidim, Amalek vino y los atacó. Moisés designó a Josué para dirigir el ejército y luchar contra Amalek. Moisés subió a la cima del monte con Aarón y Hur. Mientras Moisés levantaba las manos, Israel vencía. Pero cuando bajaba las manos, vencía a Amalek. Ahora, podríamos interpretar que Moisés levantaba las manos en señal de oración, pero el texto nunca dice que Moisés oró o clamó. Lo que dice es que levantó las manos, un gesto que puede entenderse como una declaración: esta batalla no nos pertenece. No es una batalla que podamos ganar por nuestra propia fuerza. Esta es la batalla del Señor. Y si el Señor no nos ayuda, no podemos vencer. Finalmente, cuando las manos de Moisés permanecieron en alto, Amalek fue derrotado. Y Dios declaró: borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dijo que estaría en guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek es como Satanás en nuestro camino por el desierto. Anda de un lado a otro, buscando a los débiles y rezagados. Pero tal como lo dijo, Dios traerá destrucción total sobre Amalek. Durante la época de los jueces, Amalek siguió atormentando al pueblo de Israel. Dios ordenó al rey Saúl destruir a todos los amalecitas, hombres, mujeres, niños, ganado, todo. Pero Saúl desobedeció. Finalmente, el profeta Samuel ejecutó personalmente al rey Agag de Amalek. Más adelante, David asestó un golpe devastador contra Amalek. Y por medio de Ester y Mardoqueo, ambos con vidas que prefigura.